Hermanos, vamos a ir al libro de Amós. Este es nuestro cuarto mensaje de este libro, que quizás no mucho estudiamos, no mucho leemos, pero vamos a seguir reflexionando en él. Entonces, vamos a ver esta noche, hermanos, el capítulo 3 del libro de Amós. El capítulo 3 vamos a ver, y el versículo clave de Amós, hermanos, en el capítulo 3 vamos a tomar como versículo clave el versículo 3. 3:3, versículo, sí es bastante conocido, un versículo breve, corto, es una pregunta, y la pregunta es: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? No, ¿verdad? Aunque a veces, pero no, la respuesta es no. No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Difícilmente vamos a caminar juntos, vamos a estar en armonía. Todo eso implica si no estamos unidos en un mismo pensamiento, en una misma mente. La respuesta es no. No podemos vivir juntos. No podemos andar juntos si no estamos de acuerdo. Y ese es el punto en el capítulo 3. Si usted se recuerda, vimos el bosquejo, ¿verdad?, exegético del libro, y ahí está los primeros 3 puntos. Dice, bueno, primero la introducción, vimos 2 mensajes y luego hablamos la semana pasada de 8 juicios, ¿verdad?, a las naciones vecinas, y esos 8 juicios incluía a Judá y al mismo Israel, a quien principalmente iba dirigida esta profecía. Pero hoy vamos a ver de la parte 3, hermanos, que va desde el capítulo 3 hasta el capítulo 6, y ahí encontramos 3 sermones de juicio. Acuérdense que el punto central es el juicio de Dios, debido a la decadencia moral de la nación. Entonces vamos a ver el primer mensaje, el primer sermón en el capítulo 3, y le vamos a poner a este primer sermón del capítulo 3, le vamos a poner la ley de causa y efecto. Creo que todos hemos escuchado esa ley, la ley de causa y efecto, ¿verdad? Básicamente quiere decir que toda causa produce un efecto, y si hay un efecto es porque tiene que haber una razón, una causa. Básicamente quiere decir eso. Todo efecto tiene una causa y todo suceso tiene un motivo, una causa. Es una ley inquebrantable que Dios ha establecido en su creación. Y el profeta, hermanos, Amós, inspirado por el Espíritu Santo, establece esta ley y da diferentes, dijéramos, figuras o formas en donde la podemos ilustrar esta ley. La ley de causa y efecto es una de las leyes universales, y para algunos es quizás la ley universal más importante que existe, la ley de causa y efecto. Si usted da un trompón, le regresan otro trompón. Bueno, algo así, ¿verdad? Entonces, mire el versículo 4, 5 y 6, ahí en el capítulo 3, vamos a irlo leyendo el capítulo completo, porción por porción. Vamos a leer primero versículo 4, 5 y 6. Son varias preguntas, como ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Versículo 4 dice: ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? Entonces, ¿por qué ruge el león? Ese es el efecto. Y la causa, porque hay una presa, dice. Ese es un ejemplo, es una figura que usa el profeta para hablarnos de esta ley. Luego hace otra pregunta y dice: ¿dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador?
Si hay una trampa es porque hay un cazador, y si el ave cae en el lazo, en la trampa, es porque el cazador está cazando, dice. Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Está hablando de la trompeta de emergencia, ¿verdad? Como cuando suena la alarma. Entonces, antes sonaban las trompetas como señal de alarma en las ciudades. Dice, suena la trompeta de alarma en la ciudad y la gente no se alborota. Claro que sí. Dice, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Entonces, causa y efecto. Entonces, el profeta ilustra esto de estas distintas formas. Ahora, hermanos, la ley de causa y efecto, por ejemplo, John Newton, ¿verdad? Que fue el que fundamentó las leyes de la física clásica, dijéramos, le llamó a esta ley en la física ley de acción y reacción, ¿verdad? O sea, si yo golpeo aquí, yo recibo una fuerza contraria exactamente igual a la que yo apliqué. Acción, toda acción tiene una reacción. Esa es la misma ley de causa y efecto en la física, ¿verdad? Toda acción recibe una reacción opuesta y de igual magnitud, dijo Newton, cuando descubrió las leyes básicas de la física clásica, dijéramos. Entonces, si usted da un puñetazo en la pared, se va a lastimar la muñeca, el puño, la mano, porque recibe de la pared una fuerza exactamente igual. Acción, reacción. Entonces, ese es un ejemplo en nuestro mundo físico tridimensional. Pero también esta ley, hermanos, se ha aplicado en cuestiones religiosas, espirituales. Por ejemplo, en el budismo, es famosa, ¿verdad? Se le llama la ley del karma. La mayoría quizás hemos escuchado. La ley del karma en el budismo no es otra cosa que la ley de acción y reacción, o la ley de causa y efecto. Es lo mismo. El budismo le llama karma a las acciones de las personas, dice que van a repercutir en ella tarde o temprano, dice el budismo. Si yo hago algo malo, voy a recibir un efecto malo. Si hago algo bueno, voy a recibir un efecto bueno. La ley del karma, acción y reacción, o causa y efecto. Entonces, también, hermanos, en el área emocional, sentimental o de relaciones interpersonales, también se ha usado esta ley, causa y efecto, ¿verdad? Y por eso hay frases como, por ejemplo, como dice, no hay mejor forma de recibir amor que dándolo antes, dice, ¿verdad? Hay que dar amor para recibir amor. La violencia genera violencia, causa y efecto. Es una ley universal, hermano. Una ley de Dios, como la ley de la gravedad, ¿verdad? La ley de causa y efecto no la podemos evadir. Y Amós, el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, ocupa esta ley de causa y efecto para darles este sermón a ellos. A este sermón, este primer sermón en el capítulo 3. Ahora, lo más importante de lo que Amós, el profeta, dice acerca de esta ley, hermanos, lo encontramos en el versículo 6. Y es lo que ni la física, ni el budismo, ni los pensadores o los psicólogos o consejeros de relaciones humanas, etcétera, toman en cuenta o tienen presente. Pero el profeta, en la segunda parte del versículo 6, entonces él dice lo más importante de esta ley de causa y efecto. En la segunda parte del versículo 6, él dice: ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Cuál es la respuesta? No quiere decir, ¿verdad?
Entonces, lo que el profeta está diciendo es que hay una causa mayor de todas las cosas, hay un origen absoluto, hay una causa absoluta de todas las cosas que ocurren en el mundo, que ocurren en nuestro mundo. Hay un originador, hay un causante. Lo que él está diciendo es que todo lo que ocurre proviene ¿de quién? De Dios. Todo lo que ocurre proviene de Dios, está diciendo. Aún las cosas malas. No puede caer, dijo Jesús, 2 pajarillos en tierra sin el consentimiento de nuestro Padre Celestial. Todo cuanto ocurre, la causa original, la causa absoluta, dijéramos, de todas las cosas es Dios. Es cierto, esta ley es cierta. Usted hace algo y va a tener un efecto de cada cosa que hacemos. Vamos a recibir una retribución, vamos a recibir un efecto. Usted hace algo aquí, usted va a recibir acá una reacción, un efecto. Pero la causa de todas las cosas es nuestro Dios, dice el profeta, que es el Señor Jehová. Ahora quiero que leamos 2 versículos de esto que estoy diciendo. Por ejemplo, en Job, en el capítulo 2 del libro de Job, Job capítulo 2, versículo 10. Cuando Job, ¿verdad?, vino toda aquella calamidad a la vida de Job. Y entonces en el versículo anterior, en el versículo 9, ¿verdad? Ya Job había perdido a sus hijos, había perdido sus propiedades, porque el Señor le había dado permiso a Satanás de que lo arruinara económicamente, y sus hijos murieron de una forma trágica, ¿verdad? Parte lo perdió por ladrones, otras partes por algo, ¿cómo se llama? Una tragedia, por algo catastrófico. Y entonces a Job básicamente le quedaban 2 cosas, ¿verdad? Después de perderlo todo, le quedaba a su esposa y le quedaba su salud. Son las 2 cosas que le quedaban de todo lo que tenía, su esposa y su salud. En el versículo 9 perdió a su esposa, ¿verdad? Porque su esposa le dijo, Job le dijo, eres un inútil, le dijo. Job, eres un tonto, le dijo. ¿Cómo es que tú puedes seguir íntegro? ¿Cómo puedes seguir adorando a tu Dios y mira cómo lo que te ha pasado? Y entonces la respuesta de Job en el versículo 10 es, él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, le dice, has hablado. ¿Qué le dice? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, dice, no pecó Job con sus labios. Después Job perdió su salud también, ¿verdad? Vino una sarna a su cuerpo. Job lo perdió todo. Pero Job entendía que la causa de todas las cosas en su vida era Dios. Él sabía que la causa de todo lo que venía a su vida no era el diablo, no era su vecino, no eran los pastores, no era la iglesia, no eran los hermanos. Porque la gente no entiende esto, ¿verdad? Y cuando la gente no entiende esto, entonces se enoja con las personas, pelea con las personas, se pone a pelear con el diablo, a reprender al diablo. Pero para los creyentes, aquellos que conocemos al Señor y su palabra, entonces nosotros sabemos que hay una ley de causa y efecto, pero la causa de todo es Dios. Amén, hermano. Entonces, todo lo que nos está pasando, lo que nos vaya a pasar, nosotros debemos de recibirlo ¿de quién? De Dios. Porque Él es el origen de todas las cosas. Aunque el mal no se origina en Él, pero aún las cosas malas que nos pasan debemos de recibirlas nosotros de Él,
Porque ¿quién le había dado permiso a Satanás que arruinara a Job? Era Dios. Dios le dio permiso a Satanás. Satanás no podía tocar a Job sin el consentimiento de Dios, como Satanás no lo puede tocar a usted, ni a sus hijos, ni las cosas que tiene. Si le roban algo es porque Dios permitió, mandó, como quiera llamarle, a esos ladrones que le robaran eso. A veces son cosas difíciles de entender, como lo que le pasó a Job. Pero Job sabía que el origen de todas las cosas era Dios, que la causa, el origen de todo era Dios. En Lamentaciones, en el capítulo 3, si leen conmigo Lamentaciones, ahí despuesito de Jeremías, ¿verdad? Dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 37. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. No es del Señor que viene todo, dice. No es el Señor el que permite o manda todas las cosas. Todo proviene finalmente de Él y lo trae a nuestras vidas para llevar a cabo y cumplir sus propósitos. Los medios coyunturales que Él pueda ocupar pueden variar según las circunstancias. Las circunstancias pueden ser diversas. Las personas usadas pueden tener buenas intenciones o pueden tener malas intenciones. Las personas pueden ser sinceras o pueden ser deshonestas. Pero para nosotros los cristianos, finalmente en quien se origina absolutamente todo lo que acontece es del Señor, nuestro Dios. Amén. Él es el originador de todo, de Él recibimos todo. Entonces, hermanos, lo primero es que no debemos olvidarnos de esto. No deberíamos de olvidarnos de esto. Los israelitas se habían olvidado de eso. Ellos se habían olvidado quién era Dios y que hay un Dios. Hay Dios. Hay Dios. Amén, hermano. Hay Dios, hermano. Hay un Dios que reina, que es soberano sobre todo y es de donde vienen todas las cosas. Hay cosas que no entendemos, pero esto es claro en las Escrituras que todo proviene de Él. Aunque hay cosas que nos duelan, hay cosas horribles quizás, pero para nosotros todo viene de Él. Y todos sus propósitos son buenos. Son buenos, dice la Biblia. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, lo segundo que quiero que meditemos en el versículo 7 y 8 es esta ley de causa y efecto, hermanos, y la palabra de Dios. Mire lo que dice, 7 y 8. Porque no hará nada Jehová el Señor, dice, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dice, antes que el Señor haga algo, Él, dice, lo va a revelar a sus profetas, dice. O sea, Él va a anticipar las cosas siempre a través de los profetas, está diciendo Amós. Entonces, ¿por qué Él está hablando así? Porque Amós estaba trayendo palabras de juicio a esta nación, lo que iba a ocurrir 30 años después, Él lo estaba hablando aquí. Y entonces, hermanos, Él lo que está diciendo es lo que yo estoy hablando, es lo que Dios me ha dicho que les diga, lo que Él está diciendo. Entonces dice el versículo 8, si el león ruge, ¿quién no temerá? Imagínense apareciera un león ahí que se haya salido del circo que está ahí arriba, hermano. No hay leones ahí, solo dinosaurios dicen que hay ahí, según el rótulo ahí. Pero imagínense que hubiera un león ahí, un dinosaurio, bueno, no me sé los nombres, ahí los niños son buenos para eso, ¿verdad? Pero un T-Rex, algo así se llama.
venga aquí y empiece a rugir, hermano. Yo le aseguro que por más fe que tiene usted no quedaría en esa silla, hermano. Lo menos que haría es subirse en su silla, ¿verdad? A saber para dónde agarraríamos, hermano. Pero saldríamos corriendo todos. Entonces, porque si ruge un león, hermano, eso provoca miedo, da temor. Entonces el profeta lo que está diciendo y lo que el Señor les está diciendo es: yo traje mi palabra y ustedes fueron indiferentes, les está diciendo. Yo hablé y ustedes ni tuvieron temor. Oyeron mi palabra, mi advertencia, y ustedes fueron indiferentes. Ni se inmutaron a lo que yo les dije. Es lo que el Señor les estaba diciendo. Si habla Jehová el Señor, dice, ¿quién no profetizará? O sea, cuando había profecía, cuando había profeta en medio del pueblo de Dios, era porque el Señor estaba hablando, era porque el Señor quería decirles algo, eso es lo que está diciendo. El efecto, había profeta, era el efecto, dijéramos, ¿cuál era la causa? Que el Señor estaba hablando. Y por eso había profeta. Porque el Señor estaba hablando. Si el Señor no quería decir nada, pues no había profeta. Pero cuando Él quería decirle algo a su pueblo, entonces Él levantaba un profeta. Y Amós era un profeta de Dios. Entonces, cuando hay predicación, porque el equivalente para hoy de la profecía antiguo testamentaria es la predicación, ¿verdad? No es la adivinación como en algunos círculos se entiende. Si hay predicación, si hay sana doctrina, es porque el Señor está hablando. Y entonces Él está diciendo, deben de responder con reverencia, deben de responder con temor a lo que yo digo, está diciendo el profeta. Ahora, ¿quiénes eran los profetas? Los que hablaban en nombre de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia, hermanos, básicamente entre los profetas del Antiguo Testamento y los predicadores de hoy en día? Que los profetas traían la palabra, traían la revelación para revelar la palabra y para que la palabra se escribiera, ¿verdad? Dios mandó a los profetas que escribieran las visiones y lo que el Señor les mostraba. Ahora, nosotros los predicadores modernos, dijéramos, actuales o posmodernos de esta época, ya nosotros no predicamos para traer revelación en el sentido de los profetas, porque ya la palabra está revelada, está escrita ya. Entonces, cuando Amós estaba hablando, el Señor le mandó escribir a Jeremías y a los otros profetas porque se estaba escribiendo el canon de la Biblia, la palabra de Dios. Pero nosotros ya no traemos revelación. ¿Por qué? Porque ya la palabra está revelada. Entonces lo que hacemos ahora es exponer, explicar la palabra y que la apliquemos a nuestras vidas. Esa es la diferencia. Entonces, pero es la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien habla hoy día, predica algo por su propia cuenta, o sea, sus propios pensamientos o ideas, no expone las escrituras, ¿verdad? No expone la Biblia. Eso no es la palabra de Dios. Hoy día la palabra de Dios, de lo que se trata es que expliquemos, quiere decir, las escrituras. Pero hermanos, ellos, en su rebeldía, mire lo que hicieron en el capítulo 2, en el versículo 12. Dice, ustedes le dieron de beber vino a los nazareos. Y a los profetas, ¿qué les mandaron? Les mandasteis diciendo, no profeticéis. O sea que ellos mandaron callar al profeta. En vez de responder con temor ante el rugido del león,
Se opusieron a la palabra que el Señor estaba trayendo. Ellos o no conocían o voluntariamente ignoraron la ley de causa y efecto. No reconocieron que la causa de todas las cosas era el mismo Señor, Jehová de los ejércitos, y rechazaron a su mensajero. Por eso, amados hermanos, aplicando esto a nuestras vidas hoy día, ¿verdad? Aplicando este mismo principio, es de que nosotros debemos ser muy cuidadosos con la predicación de la palabra. Debemos primero poner atención. Bueno, primero venir al culto, ¿verdad? Segundo, poner atención. Y número 3, responder con obediencia, con reverencia, con temor a la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra, hermanos, siempre viene para salvarnos. La predicación, su objetivo es salvar a los creyentes. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Dice, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso es incompatible alguien que no se congrega. Hermanos, hay una gran duda de alguien que no se congregue, que no viene y recibe la palabra del Señor, o no va y no está ubicado en una iglesia, en una congregación, que no reciba, que no sienta la necesidad de pertenecer al cuerpo, no está unido al cuerpo de Cristo, no está siendo impactado, nutrido por la palabra, por la predicación de la palabra del Señor a través de sus pastores, porque yo puedo oír una predicación de mucha gente y pueden ser muy buenas y está bien, eso es parte de lo que necesitamos, pero estamos hablando de aquí, aplicando esto, era que el profeta Amós había sido enviado para ese grupo de personas específicamente. Era el instrumento de Dios, era la palabra que Dios tenía para ellos específicamente. Y eso Dios lo hace a través de los pastores que le da a una congregación. Amén. Entonces, si alguien no se congrega, no siente necesidad, no le importa, hermano, esa persona está en serios problemas. Está en serios problemas. Ese hermano, dijéramos, está en serios problemas. Pero si el Señor dice va a salvar a través de la locura de la predicación a los creyentes, bueno, ellos, hermanos, ignoraron, rechazaron, fueron indiferentes y no temieron la palabra del Señor a través del profeta Amós. Ya en el otro capítulo vamos a ver que ya lo leímos, ¿verdad? Días atrás, pero lo presionaron para que dejara de profetizar, que se callara. Ya no querían que él siguiera hablando. Entonces, tenemos, hermanos, que si hay palabra es porque el Señor la está mandando, está Él hablando, está Él diciéndonos. Ahora, la ley de causa y efecto, hermanos, lo que el profeta está diciendo es que le iba a ser aplicada a ellos. Que esta ley, con esta ley Dios los iba a juzgar. Basado en esta ley de causa y efecto, Dios iba a juzgar a Israel, al reino del norte. Era la ley que les sería aplicada a ellos, que ellos reconocieran su responsabilidad. Por eso el Señor les estaba hablando de esta manera. Él les dice que a toda la sociedad por igual, pues habían pecado y habían deshonrado el nombre de Dios. Mire los primeros 3 versículos, Amós del 1 al 3. Dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. Dice, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto.
O sea, toda la sociedad en su conjunto, toda la nación en su conjunto. Y aún aquí incluía el reino del sur, toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice. Dice así el Señor. Dice, solo a ustedes he conocido de todas las familias de la tierra, o sea, a ustedes los elegí, está diciendo. Ustedes son mi pueblo, son mis hijos, y por tanto, dice, los voy a castigar por todas vuestras maldades. Dice, la razón, la causa de por qué va a venir toda esta calamidad sobre ustedes, porque acuérdense que dijimos, cuando vimos el contexto, que lo que ellos estaban viviendo era una prosperidad material. Ellos les estaba yendo bien, ¿verdad? Fue un periodo de una gran prosperidad, de los periodos de mayor prosperidad en el reino del norte. O sea, económicamente, el comercio, todo esto, estaba maravilloso todo eso. Pero el profeta está diciendo, va a venir estas calamidades sobre ustedes, y la causa de por qué vienen estas calamidades es su pecado, les está diciendo. Ese es su pecado, va a traer como efecto sobre ustedes el juicio de Dios, y está aplicando. Entonces dice, ¿van a andar dos juntos si no están de acuerdo? O sea, ¿quiénes eran esos dos? Dios e Israel. ¿Va a andar Dios con Israel si no están de acuerdo? No. ¿Voy a andar yo junto con ustedes? ¿Voy a ser yo vuestro Dios si ustedes actúan de la manera en que están actuando? Les está diciendo, si ustedes se comportan como se comportan, ¿voy a ser yo su Dios? Yo los escogí a ustedes de todos los pueblos, les está diciendo. Ellos eran su pueblo escogido. Como Isaías dijo, le dijo a Israel, siervo mío eres tú. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Ellos eran su pueblo. Ellos a quienes el Señor formó desde Abraham y a quienes liberó y sacó de Egipto y los hizo una nación. Y los hizo su pueblo, y les dio reyes, y les dio la tierra de Canaán, y les dio todas estas cosas, y los hizo ser una potencia mundial, ¿verdad? Como nación, yo los escogí, ustedes son mi pueblo, les dice. Pero lo que el Señor les está diciendo es, yo ya no voy a andar con ustedes. Yo ya no voy a andar con ustedes porque yo no estoy de acuerdo con ustedes. O sea, Él les estaba advirtiendo que Él se iba a separar de ellos. El asunto era que cómo podía Dios andar con ellos si habían actuado en contra de lo que Él les había mandado. ¿Cómo podían ser sus amigos si no hacían lo que Él les había dicho? Como Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando, dijo Jesús. Dios no podía estar de acuerdo con ellos. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dijo Jesús. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Él los iba a dejar, pero esa acción de Él tenía una causa. ¿Cómo podía Él recibirlos si ellos se habían mezclado con lo inmundo? Le habían dado la espalda a Dios, a sus mandamientos. Como dijo Pablo a los corintios, salid en medio de ellos, citando a Isaías, que había profetizado diciendo estas mismas palabras, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y yo voy a ser tu Dios, y tú serás mi pueblo. Si tú te apartas de la inmundicia, si tú sales del mundo, si tú te apartas de los caminos de las naciones, de los caminos de este mundo, si tú te apartas de esos caminos para amarme, para andar en mis mandamientos,
entonces vas a ser mi amigo, van a ser mis amigos y yo voy a andar con ustedes y yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Pero si ustedes han escogido ese camino, está diciendo, yo los voy a dejar. Yo no puedo andar, yo no estoy de acuerdo. Entonces, mire qué tremendo esto en el versículo 9. Versículo 9 al versículo 11, lo que hace el Señor. Que hermano, la manera de que actúa Dios, Dios no actúa nunca precipitadamente, hermano. ¿Verdad? Dios no actúa precipitadamente. Acuérdese que Él es paciente y Él actúa. Él va paso a paso. Él nos da chance siempre. Hasta que dice, ya no hubo más remedio por desobedientes. Entonces, dice el versículo 9, proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decid, reunidos sobre los montes de Samaria. Bueno, Asdod, hermano, era, como ya vimos la semana pasada, era una de las ciudades principales de los filisteos, una ciudad vecina al sur. Y lo otro, la tierra de Egipto. O sea, lo que él está diciendo es llamen y reúnan a los filisteos de Asdod y a los egipcios y reúnanlos sobre los montes de Samaria. Y ved, dice, vean, o sea, los llama por testigos. Dios llama a los filisteos y llama a los egipcios como testigos. Esto es como que llamen de testigos contra usted o contra mí a mala cara, hermano. A cara rajada, el criminal que vive en la colonia. A él lo van a llamar a testificar contra usted. Imagínese. Terrible sería, ¿verdad? Si todos saben que ese es un gran malo. Y los filisteos y los egipcios, hermanos, eran pueblos paganos, impíos. Y Dios llama a los filisteos y digan, reúnanme a los de Asdod y reúnanme a los egipcios y los vamos a reunir en el monte de Samaria para que sean testigos ellos de lo que hace mi pueblo. Es que cuando un inconverso dice, para ser como ese, hermano, eso es una cosa terrible. Cuando un impío testifica de un evangélico, de un cristiano y dice, para ser como ese, uy, mejor así me quedo, mejor me voy al infierno. Imagínense qué terrible. Pues algo así era aquí la cosa. Y dice, reúnanlos y que vean las muchas opresiones en medio de ella, dice. Porque acuérdese que había, o sea, uno de los pecados más grandes en esos días era la opresión de los poderosos sobre los más indefensos. Dice, y las violencias cometidas en su medio. O sea, era una sociedad abusiva, irrespetuosa del prójimo. Dice el versículo 10, no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. O sea, había una gran codicia, hermano. Había una gran avaricia. Se atesoraban rapiña y despojo sus palacios. O sea, con tal de ganar más, pasaban por encima de la gente y abusaban y todo eso. Dice, por tanto Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra, eran los asirios que iban a venir 30 años después, y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. O sea, hermanos, Dios tiene un gran sentido del humor, ¿verdad? Dios tiene un gran sentido del humor, hermano. Y como dicen, Él nos da donde más nos duele, hermano.
los palacios donde ellos habían acumulado toda su rapiña, toda su codicia, donde habían acaparado todos sus tesoros. Iban a venir sus enemigos, iban a saquear lo que tanto ellos amaban, y por lo que ellos habían hecho cosas terribles contra su prójimo, entonces iban a venir los asirios, iban a saquear todo eso. Por lo que ellos habían peleado y eran sus tesoros. Por eso hay que tener cuidado donde está el corazón, ahí está vuestro tesoro, dijo Jesús. ¿Qué es lo que más amamos? Como aquel hombre, ¿verdad?, que fue a traer su carro nuevo de la agencia. Esa historia parece que es cierta, ¿verdad? Llevó su flamante último modelo y lo estacionó en el garage de su casa, ¿verdad? Y ahí lo tenía. Y su niño pequeñito de 3 años entró al garage y andaba su clavito y le hizo, ya ve que a los niños les gusta hacer muñequitos, y con el clavito el niño hizo muñequito en el carro nuevo, y aquel hombre cuando vio eso se descontroló. ¿Y por qué se descontroló tanto, hermano? Porque ese era su ídolo, era su Dios, su carro. Hermano, en realidad las cosas que más nos enojan ahí están nuestros ídolos, hermano. Las cosas que más lo enojan a usted y a mí, cuando no son como queremos y más nos enojan, es porque ahí están los ídolos. Y aquel hombre, dicen, desbordado de su ira, de su enojo, comenzó a darle a su pequeño niño en las manos y le golpeó tanto y le dio tan fuerte que el niño perdió sus manitas después de tanto que lo golpeó. ¿Se imagina su niño verlo crecer después sin sus manos por un momento de ira, de enojo? ¿Por qué? Porque era su ídolo. Hermanos, tenemos que guardar nuestro corazón, como dice Juan: hijitos, guardaos de los ídolos. Guárdense de los ídolos. Hermano, ese es un buen termómetro para detectar los ídolos del corazón. La ira, hermano, lo que lo enoja a uno. Señor, ayúdame. ¿Cuántos dicen, Señor, ayúdame? Ayúdanos, Señor. Porque, hermano, entonces, y como el Señor, Ezequiel le llama a los ídolos la imagen del celo. La imagen del celo. Si usted y yo, como hijos de Dios, y cuando el Señor ve los ídolos, hermano, es como un hombre celoso nuestro Dios, que va a venir a derribar esos ídolos, hermano, a destruirlos. Y eso es lo que el Señor iba a hacer con ellos. Iban a venir los asirios, iban a saquear sus palacios. Pero mire, concluyamos en los últimos versículos. Leímos hasta el versículo 11, ¿verdad? Entonces dice el 12: así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama, dice, y al lado de un lecho. Mire qué fuerte, hermano. O sea, la figura que está usando es cuando viene el lobo y ataca el rebaño y muerde a la oveja, y lo único que el pastor rescata son las 2 patas o un pedazo de oreja, dice. O sea, está hablando de un juicio. Era algo tremendo, y es lo que ocurrió 30 años después, hermano. Asiria despedazó la nación y lo llevó cautivo y destruyó todo eso. Dice: así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, dice. Versículo 13 dice: oíd, dice, y testificad
contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, o sea, donde estaban sus ídolos, sus templos. Serán, dice, cortados los cuernos del altar y caerán a tierra, o sea, lo que ellos más adoraban, sus altares, sus templos. Y mire, versículo 15 dice, y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Entonces, ¿qué eran las dos cosas, hermano? Que iba a atacar el Señor: la idolatría, sus lugares de adoración falsa, Betel y sus imágenes y sus altares. Y lo otro que iba a atacar el Señor eran las casas, dice, que era, dijéramos, el reflejo de por lo que ellos habían vivido y habían luchado y habían cometido todo ese tipo de abusos, todo ese tipo de extorsiones. Porque, hermano, hablando de extorsiones, eso no es nuevo, hermano. Claro, hoy nos extorsionan otros, pero antes nos extorsionaban las empresas. ¿Cuántas empresas nos han extorsionado? ¿Cuántas personas han sido explotadas? Hermanos, gente que ha trabajado a veces en las casas, etcétera. Entonces, las casas, dice, imagine versículo 15, heriré la casa de invierno con la casa de verano. ¿Qué quería decir eso, hermano? Yo sé que a nosotros nos cuesta porque nosotros a puras penas alquilamos donde vivimos quizás. Pero la gente que tiene posibilidad económica tiene su casa de invierno y su casa de verano, hermano. ¿Verdad? La gente que tiene sus comodidades tiene su casa del lago, su casa del mar, su casa de montaña, su casa en la ciudad donde vive. Tiene todo eso. ¿Y está mal que alguien tenga eso? No, eso no es pecado. El asunto que ellos habían entregado sus corazones, habían codiciado estas cosas y para lograrlas, para alcanzarlas, habían explotado a la gente, las habían extorsionado, se habían aprovechado, habían hecho rapiña, como dice allí, con las personas. Entonces, hermanos, el juicio iba a venir sobre estas cosas. Y el profeta, hermanos, está diciendo, la causa de todas esas calamidades es porque ustedes me dieron la espalda. Y yo los voy a dejar y los voy a entregar a sus propios caminos, los voy a entregar a sus enemigos para que sus enemigos hagan con ustedes lo que quieran y los destruyan. Hermanos, si el diablo está ahí en la puerta esperándonos, si el diablo lo quiere a usted hoy mismo, si pudiera, si el Señor le diera permiso, hoy mismo me ahorca. Acaba conmigo de una o de otra forma, hermano. Ahí está esperando turno, diciéndole, déjame darle una tocadita. Déjame darle una zarandeadita, como le dijo de Pedro, ¿verdad? Ya leímos de Job, pero fue lo mismo. Pedro. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro le dijo, si Satanás te ha pedido para zarandearte y le vamos a dar permiso, le dijo. Hermanos, si nosotros estamos totalmente indefensos, hermano, contra el diablo pero nuestra lucha no es ni contra personas ni con el diablo. Sí, son nuestros enemigos, pero de quien provienen todas las cosas es de quién, hermano. Él es la causa de todo, de nuestras bendiciones o de nuestros fracasos.
¿A quién tenemos que volvernos en nuestras bendiciones, hermano? Al Señor. Y en nuestros fracasos, al Señor. Y hermanos, concluyendo, ¿y por qué? ¿Por qué, mire, podemos nosotros esperar bienestar, bendición? Como dijo Pablo, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, hablando de Jesús para la gloria de Dios. ¿Por qué, hermano, nosotros no nos va a venir un juicio así, hermano? Como hablamos el domingo, ¿verdad? Por el Evangelio. ¿Cuál es la causa de que a nosotros nos vaya a ir bien en el futuro, hermano? Y que en la eternidad vamos a estar con nuestro Dios, hermano. ¿Cuál es la causa? El Evangelio. Es Jesús, es la obra de Él, lo que Él hizo en la cruz. Esa es la razón por la que yo espero que nos va a ir bien. Y Él, como dice su palabra, bendice hasta 1000 generaciones de los que aman su nombre. ¿Y por qué queremos vivir para el Señor? ¿Y por qué queremos servir al Señor? ¿Y por qué espero yo cosas buenas en el futuro? Por el Evangelio, por la obra de Jesús, por lo que Él hizo por nosotros, por lo que Él hizo por mí, que Él pagó, Él murió por mí, y ya la ira de ese Dios, como vimos el domingo y estamos viendo aquí, hermano, ya la ira de Dios no está sobre su pueblo, sobre la iglesia, hermano, sino que podemos esperar otras cosas. ¿Por qué? Por el Evangelio, porque Él me ha perdonado, porque Él ha echado al fondo del mar mis pecados, porque Él me ha prometido, dice que no va a venir una tentación más grande a mi vida que la que yo pueda soportar, y yo confío en Él, y yo le creo y le digo, Señor, líbrame del mal. Señor, guárdame, decimos en nuestras oraciones. Y nos encomendamos a Él cada día, porque Él es nuestro guardador. Él es nuestro protector. Entonces, cuando no nos va muy bien, tenemos que volvernos a Él. Y si hemos fallado, acordarnos qué abogado tenemos para con Dios. A Jesucristo el justo, que no hay condenación para el que está en Cristo. Fallé, me dejé llevar por mi carne, por mis impulsos, pero yo tengo un abogado que me defiende, que defiende mi causa delante del Dios que es justo y santo. Tengo un abogado y ese abogado, hermano, no falla. Se llama Jesús, hermano. Por eso, hermano, podemos esperar cosas maravillosas, ¿verdad? Podemos esperar cosas lindas mañana y en los años venideros. Y en la eternidad, vida eterna con Él. ¿Por qué? Porque Él nos ha amado. En Cristo nos ha amado. Dios nos ha amado en Cristo y nos ha reconciliado con Él. Y ahora Dios es nuestro amigo. Pero Dios es así como estamos viendo en la palabra, porque es santo y justo. Y como dijimos el domingo, aborrece el pecado, aborrece la maldad y no se asocia con esas cosas. No puede andar con lo que Él no congenia, hermano. Pero por causa de Cristo nosotros estamos reconciliados con Él. Amén. Y queremos andar en sus caminos. ¿Verdad que eso queremos, hermano? Oremos, hermano.